Muy buen día a todos, distinguidos colegas, damas y caballeros. Con el gusto y el privilegio de saludarlos una vez más. José Luis Arroyo Amador, contador público y maestro en Derecho Fiscal, trabajando aquí con los amigos de CADEFI. Vamos a abordar esta mañana el tema de impacto fiscal de la norma de información financiera. Vamos a destacar los conceptos que debemos de observar. Estamos en la disyuntiva del qué debemos de hacer. Aún seguimos con el reto de retomar la esencia de lo que pertenece o de lo que corresponde, disculpen, al trabajo del contador público profesional, de lo que, como lo he compartido en otros momentos, de lo que para qué sí estudiamos. Y si están de acuerdo conmigo, el tema fiscal es muy importante, sin duda alguna, y no lo demeritamos porque se ha tomado a confusión o a mal que yo he expresado, yo y lo digo una vez más, es primero lo financiero y tiene consecuencias fiscales. No es que sea primero lo financiero y luego lo fiscal, no. La parte, insisto, tiene consecuencias fiscales, pero si nosotros no conocemos el impacto jurídico, las consecuencias jurídicas, no conocemos el alcance de las leyes y nuestra tarea como contadores a veces no alcanza a tener esa certeza de dominio de la ley porque no es nuestra especialidad. Hemos estudiado mucho sobre ello y deberemos seguir estudiando para poder tener una interrelación con los abogados fiscalistas y para que también tengamos una certeza, una razonabilidad del qué le vamos a decir al empresario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es primero la aplicación de la norma de información financiera? Sin duda alguna. Eso es indudable. Ya lo analizaremos esta mañana. E iremos compartiendo también las posibles consecuencias o retos de lo que le vamos a responder al empresario. Eso es también algo que estaremos trabajando o que yo estaré insistiendo en todas las ocasiones que tenga la oportunidad de estar participando con ustedes, ya sea a distancia o presencial, pero tenemos que generar recursos económicos, tenemos que generar flujo de efectivo. Obviamente para la subsistencia de las entidades económicas, para que crezca el negocio en todos los sentidos, para que haya el negocio en marcha, para que se genere la actividad económica del país, para que haya empleos, y como también lo hago entre comillas en son de broma, pues para que haya trabajo, para que contraten a los contadores y que nos paguen oportunamente y bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo afectuoso a la distancia, como es también reiterada la invitación, participen activamente. Estamos atentos, aquí el equipo de trabajo, con mi amigo Pepe, que nos colabora perfectamente, pues somos precisamente ello, un equipo de trabajo que si ustedes ahí hacen la atingencia, pues él aquí me fustiga en que les responda y será un privilegio poder compartir estas opiniones. Hemos reiterado también, la información es poder y en este momento cuestionaría, y ya saben acá, los que ya han participado en algún otro curso, sean tan amables en, si gustan, responder, participar en las preguntas. ¿Qué tanto dominamos la norma de información financiera? Y aquí sí hago referencia, dominar las normas de información financiera, tener el conocimiento pleno, el conocimiento profundo. Ya sé que probablemente alguien diga, estás pero un poquito equivocado. Es tan amplia la información, es tan vasta la información que tiene la norma de información financiera que no las puedo dominar. Los fundamentos, las bases sí las debemos de dominar. Las cuestiones que son esenciales para todas las entidades económicas, del tamaño que sean, son términos generales. De ahí nos especializaremos o tendremos que estudiar el contenido de la norma que haga especificidad sobre nuestro tema, si es constructora, si es de transformación, si es comercial, si es hotelera, si es de bancos, etcétera, porque hay inclusive para aquellos que están trabajando en el sistema financiero unas normas correspondientes también, unas normas financieras aplicables a los bancos que auspicien ellos en términos generales. La entidad gubernamental, aquellos que también tengan a bien, sugiero amablemente y ahora mismo viene en mi memoria, que una vez más visiten la página del CONAC por mera curiosidad, por mera aprendizaje adicional y busquen lo que hace de referencia a la normatividad para que establezcan ahí cuáles son
también la normatividad contable aplicable a las entidades gubernamentales que tiene sustento en las normas de información financiera. Sea pues que todos, esa es la información. No, el poder que tenemos de aplicar la información es cuando dominamos la materia. Si no, como dice este personaje, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Entonces, tenemos las normas, estudiamos diplomados, estudiamos cursos, pero si no lo llevamos a la práctica, si no tenemos, como también hago yo la analogía, las rodillas raspadas en el campo de juego, y no sabemos inclusive lo que es tener una derrota en el campo de juego para poder aprender de cuáles son los errores que podemos haber cometido o cuáles son los aciertos que tengo que perfeccionar, pues es esa función, ¿de acuerdo? Entonces tengamos información de calidad para poder hacer algo diferente. También Einstein nos dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, hemos cuestionado, nos dedicamos en este momento, ya hace ya algunos años, a la parte independiente. Estuve también, como el currículum que precede mi trayectoria, muchos años dando cátedra a nivel de licenciatura y maestría. Esa es la parte importante que yo puedo compartirles. ¿Por qué los resultados? ¿Por qué el interés del alumno? ¿Por qué el del empresario? ¿Por qué, por ejemplo, por qué no me pagan bien? ¿Por qué no tengo buenos clientes? ¿O por qué no tengo clientes de un tamaño que a lo mejor un colega nuestro sí tiene? ¿O por qué yo quiero cobrar X cantidad de dinero? Ayer hacía en otro evento, pregunté, decía, bueno, ¿cuánto cobras por hora de asesoría? Si es que la cobras a los que trabajamos de manera independiente. Y hubo opiniones, señoritas y caballeros, desde aquel que dijo, yo cobro 1,000 pesos la hora, hasta aquel que dijo, yo lo menos que cobro son 10,000 pesos. Y conozco otros especialistas en cuestión jurídica, que no les digo el tamaño de número que le ponen a la casa por hora, porque estaríamos en esto. ¿De qué depende que yo pueda cobrar esa cantidad y que el empresario o que mi cliente, aunque sea una persona de manera individual, me lo pague? Eso es lo que hay que analizarlo. Esto es lo que estamos haciendo referencia. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente, ¿para qué sirve el registro contable? ¿Cómo debe estar ese registro contable en relación con lo que le vamos a coadyuvar en el desarrollo económico de las entidades económicas, o sea, los empresarios? ¿Cuál es el objetivo de un empresario? Que ya también lo hemos compartido y lo reiteraremos un poco más adelante, respecto al impacto que tiene esto en las leyes fiscales. En este momento, también como experiencia, entre comillas, técnicamente discutiendo, hay una directora de una X entidad con la cual yo prestaba servicios, llegan los requerimientos por diferencias de IVA, de ISR de hace 5 o 6 años y me dice, es que seguramente hiciste la contabilidad mal. Entonces revisa la contabilidad porque tienes la contraseña de SAT. Le digo, eso no es la contabilidad, eso no es eso. Por supuesto que sí, y tú tienes el acceso a todo lo demás. Le dije, no, los controles son internos de las empresas y a eso yo no tengo acceso, de acuerdo a lo que firmamos y demás. Y sigue insistiendo, no, es responsabilidad porque en ese año estabas tú. Bueno, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es posible que exista la diferencia? No lo sé. Si fuera la determinación equivocada de las contribuciones, sin duda podría decir, sí tiene razón, es mi responsabilidad. Pero si la determinación, la línea de captura se les entregó en tiempo y por alguna razón la entidad económica no hizo el pago correspondiente o bien hizo modificaciones a los FDIs, le estoy hablando años 2017-2018, en donde no hacía referencia por el control que tienen hacia nosotros de qué hacían, porque yo presté servicios externos, entonces yo desconozco esa tarea, pero discutir con el empresario cuando él no tiene el mínimo conocimiento y nosotros probablemente la capacidad de utilizar un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan, siempre y cuando lo quieran entender, porque ese es otro reto que tenemos. ¿Dónde están esas consecuencias? Entonces, yo puedo decir, en base a esta experiencia, te voy a comprobar que la contabilidad está perfectamente realizada, que se determinó todo el procedimiento, porque la autoridad, así como hoy estamos compartiendo, nos exige
ya de hace un par de años al menos hacia acá, que se compruebe la materialidad, la razón de negocio, la sustancia económica y todo ello donde se ve, donde lo analizamos. Luego entonces habrá que determinar cuáles son los procedimientos. E iniciemos con esto. Fíjense bien, hace 2, 3 años, ustedes lo recordarán, el gobierno dio a conocer diferentes situaciones donde dijeron que ya no iban a ser necesarios los contadores. Eso es algo que lamentablemente también desde las áreas gubernamentales principalmente, porque de ahí permea todo lo demás, y en muchos ámbitos adicionales, pues se ha establecido que ya no se necesita un contador. Ustedes lo observan aquí, ¿no? Dice, para la declaración anual, cuando se dio a conocer toda la simplificación de los trámites y la agilización de los sistemas electrónicos y demás, bueno, pues desde la dirigencia principal de este país dijeron ya no se necesita un contador. Aparte ya saben que nos tachan de defraudadores, de delincuentes y demás. Imagínense entonces todo lo que tenemos de reto ahí. Antiguamente la secretaria que estaba a cargo del SAT, Raquel Buenrostro, decía que con ese régimen de confianza, el simplificado de confianza, el objetivo, y así también estaba plasmado en la exposición de motivos, era que no se dependiera de un contador para cumplir con las obligaciones fiscales, que no se dependa de un contador, y quien lo leyó y las noticias dijeron ya no se necesitan contadores. ¿Recuerdan? ¿Esto es nuevo? Pues no, observen esto que tienen ustedes en la pantalla, corresponde a 2012. 2012 y dice para presentar declaración no se necesita contador. Esto está publicado en El Economista y únicamente estoy dando pauta de lo que vamos a destacar. En primera instancia entonces hemos tenido ya, por decirlo así, una difamación de la profesión desde el año 2012. En 2015, cuando las autoridades hicieron la feria de la tecnología, si no mal recuerdo que así se llamó, y dieron a conocer cuáles eran los proyectos, estamos hablando ya de hace 8 años, cuáles eran los proyectos de tecnología que venían en camino, establecían en ese momento justo que ya no iba a ser necesaria fíjense bien lo que dice aquí, esto es una página de internet, obviamente por respeto a los autores, por secrecía profesional, digo, no sé si merecen respeto o no, ahí me voy a guardar la opinión, pero dice, ¿cómo declarar impuestos sin contador? ¿Cuál fue el proyecto que dijeron? Obsérvanse aquí cómo esta es la promoción que existe en páginas de internet de primera mano y ahorita les comparto lo que hacemos nosotros, los profesionales propiamente. Entonces dice, divierte las declaraciones de impuestos. No necesitas a un contador porque no te contesta. Fíjense la propuesta que hacen y en la práctica lamentablemente a veces así es. Y entonces hacen ahí su tarea y supuestamente dicen que con sus procedimientos, sus sistemas y demás, le vas a entender tú como contribuyente a todo lo demás. Porque aparte, fíjense en la situación final de este slide, dice, tener un contador sale caro. ¿Sale caro? Esta sería una pregunta que tal vez nosotros tendríamos que responderle al empresario. Si el empresario me dice, es que eres muy caro, ¿cómo convencer congruentemente y algo más relevante? ¿Cómo demostrarle al empresario que no es caro el servicio, que es adecuado en relación a lo que yo estoy proporcionando? Comentábamos un poco antes del inicio aquí, como decimos en la antemesa, si tú tienes la necesidad de atención de un médico, puedes tener médicos de a 500 pesos, de a 50 pesos o de a 1,500 pesos, probablemente. El que sea más o menos oneroso el honorario, da la calidad de la garantía del servicio, no la es. Pero si tú garantizas tu servicio y demuestras que éste corresponde en relación al rendimiento sobre la inversión, esa sería la primera tarea que yo les comparto, señoritas y caballeros. Nos pone en riesgo a los contadores, dijo el IMSP, cuando se dio la miscelánea fiscal y demás, con las diferentes noticias que hubo hace 2 años, hace 3 años y demás, o 2014 a la fecha. ¿Cómo nos hemos preparado para enfrentar ese reto? ¿Y cómo fue el daño emocional de primera mano
el daño de relación económica que tuvimos con nuestro cliente cuando este año, en 2023, tuvimos que presentar o agregar la información de los estados financieros básicos en la declaración anual. Y hubo versiones, las cuales son muy respetables, desde que si se había que ampararse, que no era razonable que la autoridad solicitara información, todo esto que ya hemos desgastado el tema. Cuando me tocó la oportunidad, inclusive aquí con CADEFI, de hacer mención a lo anterior, yo decía, es la mejor oportunidad que yo veo para que nos demos cuenta de la calidad del trabajo y le entreguemos un trabajo profesional de contaduría o de servicios de contabilidad al empresario. Olvídense que se va a agregar o se va a incorporar en el aplicativo de la declaración anual. Esto es una consecuencia que ahí está, y si la quieres cumplir y si luego te vas a la demanda, es algo diferente. Pero ¿cómo le decimos al empresario si es razonable su negocio o no? ¿Cómo le decimos que el negocio ya no camina y que probablemente lo mejor, otra vez, evaluación de proyectos de inversión, rendimiento sobre la inversión, o el valor contable por acción, o el generación de dividendos? Cualquiera de esas situaciones es sobre lo cual tú le puedes hablar en relación a lo que te estoy diciendo. Eso es lo que persigue un empresario, a reserva de lo que ustedes tengan a bien comprender. Este artículo o este escrito que les dejo ahí, la fuente, 2018, me parece muy interesante. Nosotros también, hablo de CADEFI y mi persona, vemos un curso que lo denominamos Responsabilidad Jurídica del Contador y del Empresario, que en su oportunidad probablemente, si lo llegamos a programar, pues estaremos ahí trabajando con ello, indicándoles o pretendiendo que inviten a los empresarios. Quiero decirles que afortunadamente uno de mis socios de negocios, haciendo sinergia con diferentes cámaras, asociaciones y demás de pymes y mipymes, hemos tenido ya la oportunidad de platicar con todo este grupo de empresarios, porque ahí citan a los empresarios, no solo se capacitan a los contadores. Ya ha sido una respuesta muy interesante la que cuestionan. Y justamente el punto medular que preguntan, porque me han tenido la confianza, y cuando comparto con ellos, cuestión de media hora, 40 minutos que nos dejan participar en alguna plática, ¿cuál es la principal pregunta? Les digo, ¿cuál es la principal pregunta, la principal duda que tienen ustedes? Y la principal pregunta es, ¿por qué no puedo generar dinero de manera ágil y transparente? ¿Por qué tantos impedimentos del contador? ¿Por qué todo no es deducible y demás conceptos? Esa es la expectativa que tienen. Observen esto rápidamente, y a quien tenga a bien. Yo he escrito artículos sobre esto en la revista Audacia Corporativa Fiscal también, y no por la presunción, insisto, sino esto es algo que venimos permeando hace años, y tenemos esto, fíjense, dice acá, en los últimos años la contabilidad se ha vuelto una herramienta indispensable para la empresa, ya que tiene con finalidad de obtener información necesaria para el cálculo de los impuestos y para dar cumplimiento a las obligaciones precisas en la legislación fiscal de México. Y corresponde adecuadamente. La situación no es del todo correcta. Yo diría no es de ninguna manera correcta, ya que la principal función del contador o de la contabilidad es brindar información financiera para la toma de decisiones y de esta manera beneficiar al contribuyente. Fíjense qué interesante la descripción. Mi tarea es ver al empresario como tal, verlo como mi cliente. Yo así lo refiero. Nosotros los que somos contadores tenemos clientes, no tenemos contribuyentes, porque hemos escuchado esto y bueno, hablo en mi persona, lo cual difiero totalmente de aquellos que dicen, es que tengo un contribuyente. No, no tienes un contribuyente, el contribuyente lo tiene el SAT y la ley. Es tu cliente, tienes que trabajar para protegerlo precisamente y que le des a conocer cuáles son sus obligaciones, pero que en base a la parte económica va a poder responder a ellas, o en toma de decisiones financieras se puede comprometer a consecuencias fiscales en su calidad de contribuyente, que es el activo pasivo, perdóname, el sujeto pasivo de la relación tributaria, ¿de acuerdo? Dice, todo es posible siempre y cuando se apoye en el experto en el área que sea correspondiente, que somos nosotros. ¿En qué somos expertos o debemos ser expertos? Costos, auditoría, matemáticas financieras, normas de información financiera, sin duda alguna, y todas las demás aristas que estamos teniendo, ¿de acuerdo? Todas esas son nuestras áreas de especialidad.
Iba a decir algo de la cuestión fiscal, pero me la voy a reservar porque si no, perdemos ruta. Esa es la parte para la que sí estudiamos. Yo puedo ser experto en auditoría, y hay auditoría fiscal, hay auditoría financiera, etcétera. Hay diferentes cuestiones, desarrollos de control interno, políticas, procedimientos. Eso es también lo que se está estableciendo. Y soy especialista en contabilidad financiera, bueno, pues domino las normas de información financiera. Y con mi colega, que es el experto estudioso de la materia tributaria, él será el especialista precisamente en el dominio de las leyes fiscales. Y tenemos que hacer un trabajo en sinergia, no podemos ser todólogos. Yo sé que el cliente también por eso nos ve así, ¿no? Y dice, es que usted me quiere cobrar una cantidad de dinero y solo hacer una parte del trabajo. Cuando su contraparte, o sea, el otro contador siempre dice, ¿no? O la contadora, me cobraba menos y hacía más. El otro hacía mucho más allá de lo que se le pedía. Muy respetable. No compartida la idea, pero muy respetable. Cada uno de ustedes sabrá, porque por eso no da tiempo, por eso no alcanza nada para pagar inclusive a nuestros colaboradores y les exigimos que sean expertos en diferentes áreas. Bueno, atinadamente, si no me recuerdo también está escrito, en algún momento dado dice, ¿cuándo han visto que un odontólogo también sea cardiólogo? Es un médico, ¿de acuerdo? ¿O cuándo han visto un odontólogo que tenga diferentes especialidades? El médico general te dice tienes que ir con el nutriólogo, tienes que ir con el gerontólogo, etcétera. Pero son médicos. Es la misma situación, colegas, ¿de acuerdo? Dice, no debe limitarse en los conocimientos hacia el contador de leyes, códigos y demás situaciones de las autoridades que refieren a la legislación fiscal, ni quedarse en una zona de confort. Interesante, esto está escrito en 2018. Ni quedarse en una zona de confort con los sistemas electrónicos proporcionando la información, ya que se limitará a cumplir con todas las situaciones obligatorias del contribuyente cuando éste proponga acciones que violentan las normas y tiene el deber de conocer a la contabilidad como materia prima. Somos contadores financieros, señoritas y caballeros, somos contadores financieros, independientemente de que la discusión otra vez visceral es que tu título, el que yo poseo, cuando me titulé como contador, dice contador público. Y otros dicen, es que la diferencia es que el mío dice licenciatura en contaduría o licenciado en contaduría pública. El nivel es licenciatura, pero estudiamos las mismas materias, ¿estamos de acuerdo? Entonces, somos esa parte interesante. Nuestra materia prima es la contabilidad. Dentro de todo esto, justamente cuestionaba yo con algunos colegas, y yo lo cuestiono esta mañana una vez más con ustedes. ¿Para qué estudiamos contabilidad? ¿Cuál fue el objetivo de estudiar para contadores públicos? ¿Fue un proyecto de inversión? ¿Fue un accidente? ¿Fue un copia y pega, por decirlo así? Le llamo copia y pega cuando yo daba cátedra y he escuchado amigos míos que dicen, el despacho que yo generé o creé hace 40 años debe de quedarse en manos de mis hijos. Está muy bien, siempre y cuando tu hijo quiera ser contador, porque yo conocí al menos 10 casos de los alumnos que durante muchos años estudiaron contaduría que me decían, yo voy a terminar la licenciatura en contaduría odiando la contaduría porque mi padre me pide este título, pero yo no me voy a dedicar a ello. O mi padre me exige esto, o mi abuelito me exige para que me deje la empresa o me deje el negocio. Esta es algo importante. Hay que planear la operación. Ok, yo quiero que a lo mejor, o el empresario quiere que sus hijos o su esposa o alguien también forme parte del negocio, entonces habrá que educarlos en planeación financiera, no que estén insertos en el negocio, sino que sepan cómo obtener esta planeación financiera para obtener los rendimientos en flujo de efectivo. De ahí, cuando también nos sugieren que se lleve a cabo la integración o la consecución de la empresa o llevemos a cabo un negocio, simplemente la compraventa de un auto, la renta de una casa, etcétera, desconocemos
el impacto general de la legislación. Ya hablo del Código Civil, el Código Mercantil, el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y todas las demás, porque siempre hablamos de o referimos de cuestión de cumplimiento fiscal. Pero ya dije, la consecuencia fiscal es de todo lo demás. Hiciste un contrato adecuadamente, especificaste las tasas, las garantías, los colaterales. ¿Qué es la diferencia entre un contrato de interés simple y uno de mutuo? Todo esto es lo que nosotros vamos a realizar primero y probablemente tenga consecuencias fiscales diferentes. Tan simple como ahora viene en mi memoria, decimos, nos conviene arrendar, arrendamiento puro, arrendamiento financiero. ¿De qué depende esto? Prestamos dinero, sabemos en esta planeación la recuperación del valor con el impacto precisamente del valor del dinero en el tiempo. Esa es la parte relevante que tenemos que hacer. Por ende, dice acá, hay que planear, proyectar hacia el futuro, primer paso de la administración. Hay que presupuestar para poder hacer también, señores y caballeros, antes de llevar a cabo alguna tarea, los supuestos que vamos a hacer. Alternativas que también nosotros aprendimos en finanzas, si lo recuerdan correctamente. Háyase llamado como ustedes hayan tenido la materia. En el caso particular, que inclusive me tocó dar cátedra privilegiadamente en mi amada ESCA de Santo Tomás, a grupos de séptimo y octavo semestre, en mis primeros años que tuve de cátedra, administración financiera y análisis e interpretación de estados financieros. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook, acá con los amigos de CADEFI. Sean tan amables, si tienen alguna duda, alguna aportación, bueno, pues ya saben los medios de contacto. Reitero entonces, en su oportunidad que tuve de dar esta cátedra y retomando mis estudios a nivel bachillerato y demás, administración financiera, análisis e interpretación de estados financieros. En la cátedra posterior a nivel de licenciatura y maestría me ha correspondido impartir evaluación de proyectos de inversión, administración de proyectos, presupuestos, costos. Estas son todas las materias que te van a permitir, recuerden bien, cuál es el objetivo de la contabilidad de costos, planeación de utilidades, Entonces, dentro de todo ello, hablando de estados financieros, ¿cómo se planean las utilidades? Bueno, pues la utilidad es una consecuencia que vamos a ver en el estado de resultados, siempre y cuando determinemos correctamente el costo y el gasto y tengamos dentro de todo ello la determinación correcta de un precio. Todos esos son los pasos que debemos de hacer nosotros antes de, después ya se generará un impuesto, sí, cuando se venda cualquiera de estos, o qué sucede si inclusive sin vender podemos generar la descapitalización financiera de una empresa al generar el pago de un impuesto de manera anticipada, aunque no cobre. Eso es lo que no estamos planeando, eso es lo que no hacemos correctamente. Hay que prevenir, ya que si tenemos un incumplimiento fiscal voluntario o involuntario, puede ser que tengamos una falta administrativa, la cual corresponderá a una potencial multa, o inclusive la presunción de la autoridad, que haremos algunas referencias a lo que establece principalmente el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y algunos otros, puede suponerse o presuponerse delitos, como que no enterar oportunamente las declaraciones o falsear a criterio de autoridad las declaraciones. Esto es, simular ingresos, simular deducciones. Hice este paréntesis mental porque a veces el empresario lo que más te dice, contador, ¿quiere que lo contrate? Usted tiene que hacer que yo pague menos impuestos. Ahí lo vieron ustedes. Y así hay muchos, lamentablemente, en las redes sociales que te dicen estrategias para que usted no pague impuestos. Lees las estrategias y parecen de kinder, perdón que lo establezca así a quien pueda ofenderse, pero venden espejitos. Y el empresario cuando le dices no se